Muy buenas tardes, queridos hermanos, amados amigos. Gracias a Dios que en esta preciosa tarde nos da la oportunidad de compartir con ustedes esta enseñanza de exponiendo a la sana doctrina. Un saludo para todos mis amados hermanos, amados amigos que van a estar escuchando esta enseñanza por el favor de Dios, por su gracia, su misericordia que nos permite llevar a cabo esta enseñanza. Vamos a continuar con la enseñanza anterior, fue sobre la deidad de Cristo. Estamos llevando lo que es la persona de nuestro Señor amado Jesucristo, y hoy vamos a ver lo que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vayan a sus formatos a sus Biblias. Quiero que me vayan siguiendo con sus Biblias, que la tengan en formato impreso o formato digital. Es bueno que me vayan siguiendo. Vamos a tener muchos versículos y quiero que vayan conmigo a la par. El versículo que vamos a nuestra referencia va a ser Juan 1, versículo 14. Así que vayan a lo que es Juan 1, versículo 14. Va a ser la referencia bíblica que vamos a estar analizando sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya sí, vamos a Juan 1, versículo 14. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así dice la santa palabra del Señor. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí. Padre Santo, bendito Dios, venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, sediento de ti, Padre Santo. Habla nuestras vidas, Señor. Intrúyenos, capacítanos, Señor, para conocerte cada vez más, Señor. Estar, Señor, en comunión contigo, mi Dios. Intrúyenos, Señor amado, en la persona, Señor, de tu Hijo, Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, Jesucristo, Padre Santo. Toca corazones, Señor. Ablanda corazones, poderoso Dios, que se van a exponer a esta enseñanza. Santísimo Dios, Señor, que tu palabra, amado Dios, trascienda, camine, se extienda, Padre Santo, y caiga, poderoso Dios, en corazones fértiles, Señor, que germina 101% tu palabra, bendito Dios, que transforme vida, que transforme corazones, Señor, y se vuelvan a ti, Santísimo Dios, a nuestro amado Señor, por la fe y el arrepentimiento. Te lo pedimos, Santísimo Dios. Ayúdame, Padre Santo, a tu siervo, tu esclavo, Padre Santo. Ayúdame, poderoso Dios. Apóyame, amado Dios, porque soy débil, Santísimo Dios, y solo en ti, amado Dios, para llevar a cabo, Señor, estos, Padre Santo, que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el año 451, primero vamos a
quiero aclarar que primero en esta enseñanza vamos a solamente a ver la primera parte de este versículo. Quiere decir que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya la segunda parte del versículo, y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a verlo en una segunda enseñanza, para no ser tan extensa esta enseñanza. Entonces, vamos a ver la primera parte y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos, para los que se van conectando, estamos en Juan 1:14. En el año 451, en el concilio de Calcedonia, se formuló por la fe de la iglesia cristiana respecto a la persona de nuestro Señor amado Jesucristo. Se reconoce sus dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles e inseparables, 100% humana, 100% divina. Estas dos naturalezas están en el Señor Jesucristo. Ambas subsisten y coexisten en Él. Esto es lo que se denomina la unión hipostática. Es conocido, entonces, esto es reconocido bíblicamente en este concilio, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas herejías que niegan una de estas naturalezas en la persona de nuestro Señor. Por lo tanto, cualquier tipo de doctrina que haga negación de una de estas naturalezas, eso es doctrina falsa, es doctrina que va en contra de Dios, son sectas, son herejías. Por lo tanto, si niegan la naturaleza divina, no es de Dios. Si niegan la naturaleza humana, no es de Dios. Por lo tanto, Dios, nuestro Señor, es 100% hombre, 100% divino. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. Era necesario que Cristo fuera hombre para que su sacrificio vicario sustitutivo en la cruz, al morir por el castigo de nuestros pecados, fuera completo, total, su perdón y limpieza de las iniquidades de los escogidos desde la eternidad. La naturaleza humana de nuestro Señor fue asumida bajo condiciones solamente al hombre y se sujetó en un proceso de desarrollo común a los demás seres humanos, con la excepción de que no hubo pecado en nuestro Señor amado. Por lo tanto, en Él se desarrolló, fue un desarrollo natural, normal, pero libre de los prejuicios, de la depravación, de la herencia o de la influencia restrictiva del pecado. Así que su crecimiento, su desarrollo humano fue totalmente como nosotros, pero con la ausencia de pecado. Entonces, vemos que en el versículo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La encarnación de Cristo, al pronunciar la maldición, Dios sobre Adán y Eva en el jardín del Edén, una vez que por causa de la caída, por su desobediencia, cuando entró el pecado al mundo, Dios prometió proveer un Salvador, nacido entre sus propios descendientes, quien sufriría en las manos del enemigo de sus almas, pero que al final aplastaría a este enemigo bajo sus pies
y los liberaría de su poder. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y le herirás en el calcañar. Este Salvador debería de ser proveniente de la simiente de la mujer, proveyendo una verdadera naturaleza humana. Solo un hombre era capaz de poderse alzar como nuestro campeón y enfrentarse al diablo para destruir junto todas sus obras malignas. Entonces, en Isaías 7:14 ya se profetiza, después de que Dios dio este decreto, ¿no? Y implantó que vendría una de la simiente de la mujer, vendría el Salvador. Ya en Isaías, algunos profetas ya empiezan a profetizar la venida, el nacimiento de este Salvador. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vemos en Isaías 7:14. En Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. En Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos cómo los profetas Isaías y en otros pasajes de la Escritura ya se profetiza el nacimiento vaginal de nuestro Señor Jesucristo. Claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de María mediante la acción sobrenatural del Espíritu Santo sin la intervención de Padre humano. De esta forma resulta la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un poco cómo se manifiesta esta impecabilidad de nuestro Señor. En Cristo no hubo pecado, el pecado original no estuvo en nuestro Señor amado. La depravación heredada resultante de la caída naturalmente de Adán, pero el nacimiento de Cristo fue un nacimiento milagroso bajo la acción divina del Espíritu Santo, por lo que nació sin la corrupción natural y heredada a los demás seres humanos de la descendencia de Adán. Entonces, solo Dios fue como Padre, por lo que no fue producto de la naturaleza humana, de la intervención de un Padre humano, sino fue por la intervención divina. Entonces, su naturaleza humana fue santificada en nuestro Señor Jesucristo. Así también estuvo libre de todo pecado actual, de las inclinaciones pecaminosas que caracterizan a todos los que son descendientes de Adán. En primera de Pedro 2, 21, 22, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En la práctica, el que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8.
en Lucas 4, del 11 al 13, en las manos te sostendrán para que no tropiece con tus pies en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, esto dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que aquí vemos algunos evidencia de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Él se desarrolló como humano, pero su naturaleza divina santificó su naturaleza humana. Entonces, en él no hubo pecado. Él cumplió a la perfección la ley, fue obediente hasta muerte en la cruz, y por lo tanto es ausencia total de pecado en su naturaleza humana. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Si entendemos que la luz representa la veracidad, la pureza moral, aquí nuestro Señor está afirmando que es la fuente divina de la verdad, es la pureza moral, es la santidad del mundo. Entonces es imposible que el Señor Jesucristo peque. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Fue obediente hasta muerte en la cruz. Hizo siempre lo que el Padre le agradaba. Respetó, obedeció, cumplió la voluntad de Dios por el cual él fue enviado. En Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley muestra el pecado. La ley no puede limpiarnos de pecado, ni puede expiar, ni puede quitar la culpa. La ley es el espejo, es lo que nos muestra a nosotros nuestra pecabilidad. La ley es la que nos lleva a Cristo. Entonces es el espejo, pero ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos limpiamos frente al espejo? La ley es como un espejo, y ¿cómo nos limpiamos de ese pecado del espejo? Es mediante nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Entiende? Cristo no hay, por la ley no podemos ser salvos. Nadie es capaz de cumplir la ley. Somos hombres caídos, pecadores. Cristo, sin dejar de ser Dios, se hizo como nosotros en todas las áreas, excepto nuestro pecado. A causa del pecado, para llevar la culpa, como un sacrificio para Dios, condenó el pecado en su carne. Como resultado de la obra expiatoria de nuestro Señor en todo aquel que cree en su nombre, bajo la dirección del poder sobrenatural del Espíritu Santo, se hace una nueva criatura en Cristo, nace de nuevo en el Espíritu y empieza a un andar en santidad, en arrepentimiento y confesión de pecado, y en una fe salvadora en nuestro Señor amado. Entonces ahora vamos a ver algunas evidencias bíblicas de la naturaleza humana que se muestran en la Biblia. Se muestran demasiadas, bastante, pero aquí solamente vamos a ver algunas. En Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pasó por un proceso de aprendizaje como lo hacen todos los niños. Aprendió a comer, a hablar, a leer, a escribir, a ser obediente a sus padres,
progresaba en sabiduría y gracia y Dios siempre lo acompañaba. La encarnación no significó meramente un cuerpo y ya, sino que también tenía un alma, ¿entiende? Puesto que su naturaleza humana consiste en posición de un cuerpo y de alma también. Ejemplo, Jesús esto lo demostró y de poco antes de la crucifixión, Jesús dijo, ahora todo mi ser está angustiado. En Juan 12:27. También dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Así que en Juan 13:21, la palabra angustiar aquí se representa en el término griego como tarazos, que es para referirse a lo que a la persona con un grado de ansiedad muy grande. Entiende que es sorprendido repentinamente bajo un peligro eminente. Tenemos relatos del nacimiento, su circuncisión de Jesús, la visita al templo, el bautismo, la tentación. Esto lo vemos pueden ir anotando en Mateo 2:1, Mateo 4:1, Lucas 2:1 y Lucas 4:13. Manifestó debilidades y limitaciones humanas. Tuvo hambre, lo vemos en Mateo 4:2. Tuvo sed en Juan 9:28. Tuvo cansancio en Juan 4:6. Dolores corporales, sudor como sangre en Lucas 22:44. Su desplome por el peso de la cruz, Lucas 23:26. Estas son manifestaciones de su humanidad, manifestaciones que él en su naturaleza humana como 100% hombre, marcando esto se marca cada vez momentos antes de ir a la cruz, ¿entiendes? Recalcando estas características, estas evidencias, estas manifestaciones humanas en el Señor para que llevarnos de que murió un humano en nuestro lugar, como propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí está remarcando en esta porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, pero en su naturaleza mostró todas estas debilidades y limitaciones humanas para entonces demostrar más que el sacrificio que iba a hacer en cuanto a nuestra semejanza. Sufrió. Entonces, además de obedecer la ley perfecta durante su vida terrenal por nosotros, Cristo también experimentó sufrimiento necesario para el perdón de nuestros pecados. Sufrió durante toda su vida, durante todo su ministerio terrenal. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él experimentó dolor, experimentó sufrimiento en su propósito de cumplir por el cual fue enviado por el Padre en su obra de redentora. Nuestro Señor sufrió mucho, ¿entiende? Su cuerpo, su alma se angustió. Fue una vida de bastante ataque y sufrimiento en este mundo caído. Sufrió durante los ataques de Satanás cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Ahí sufrió esos 40 días de ayuno y después el maligno viene con estas tentaciones, ¿entiendes? Sufrió durante los ataques de los líderes religiosos, los fariseos, que se oponían a todas sus enseñanzas a lo largo de todo su ministerio terrenal. Fue una constante lucha y rivalidad con esos líderes religiosos y que lo atormentaban y él tuvo sufrimiento por esos
ataques, por también su sufrimiento por la incredulidad del pueblo judío, por la incredulidad por el pueblo escogido por Dios, que también muchos lo rechazaban, su doctrina y sus enseñanzas. Experimentó una profunda tristeza ya en el personal, cuando la muerte del Señor, de su amigo Lázaro y sus hermanas, ahí vemos sus lágrimas, como él lloraba por la compasión que tenía con su amigo. Entonces, también cuando lo fue a buscar el líder de la sinagoga, Jairo, implorando por que salvara a su hija que estaba en el lecho de muerte. También él se conmovió al ver el sufrimiento y el padecimiento de su pueblo. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento, lo profetizó el profeta Isaías en 53:3. En Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos también cómo él muestra su angustia, muestra su sufrimiento. Como ya dice que está triste hasta la muerte. Viene ya como nuestro Señor está ya en ese estado de agonía, de sufrimiento, ¿entiende? Ya viendo que se acercaba la hora para ir a la cruz, ¿entiende? Su principal objetivo de su venida por nosotros. Fue en la cruz, amados amigos, donde Jesucristo experimentó su mayor sufrimiento. Su sufrimiento alcanzó el clímax de dolor, de sufrimiento, de angustia, porque fue allí donde él cargó con el castigo que correspondía a nosotros por nuestras rebeliones, enemistades, y Dios, y alejados de Dios. En él nuestras pasiones, estábamos sumidos en nuestras pasiones terrenales, en nuestra avaricia, en nuestra vanidad, y por eso que él vino a morir por nosotros. La crucifixión, hermanos, era en aquel entonces, era la muerte más dura, más sacrificada que llevaba a cabo el imperio romano de la época. Era una muerte muy sufrida, una muerte muy lenta, una muerte muy dolorosa. Así que aquí podemos ver cómo Dios podía haber escogido algo más, una muerte más tranquila, pero no, él, para que el sacrificio sea lo grande, lo valioso, lo sobrenatural, lo bello, lo fuerte, experimentó la muerte más sufrida, más horrenda que había en ese momento, en esa época. El condenado era clavado en la cruz, se le clavaba tanto en las manos y en los pies, era su caja torácica. Él no podía, el condenado a muerte le era muy difícil, en esa posición le era muy difícil respirar. Entonces tenía que apoyarse en sus piernas y tratar de agarrar aire para poder respirar. Era algo muy sufrido, muy lento. Pero no solamente eso, como sabía que el condenado tenía que estarse empujando y tenía ese roce con la madera de la cruz, antes se le flagelaba con latigazos. Toda la espalda era expuesta casi a la carne, ¿entiende? Entonces, ¿para qué? Para que entonces con ese roce que hacía el condenado con la pared, con la madera de la cruz, era doblemente doloroso. Así que fíjese, por eso es que se le flagelaba
la espalda a los condenados para hacerlo cada vez más sufrimiento. Por eso que dice el profeta Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos de esas llagas que Cristo llevaba en la espalda, en la cruz. Por esas llagas fuimos nosotros curados de la enfermedad. ¿Qué enfermedad? La enfermedad del pecado, la enfermedad de la iniquidad. Por eso es que fuimos curados de esa enfermedad maligna, esa enfermedad que el único que nos puede curar de esa enfermedad fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso que en esas llagas, en ese sufrimiento en la cruz, por eso que Él estaba curando nuestro pecado. Entonces, era una muerte muy lenta. Entonces, por eso, para acelerar la muerte, era de varios días. Se le quebraban las piernas al condenado, porque al quebrarle las piernas al condenado, ya entonces no podía en qué apoyarse para poder tomar aire. Y entonces la muerte se le aceleraba. Pero nuestro Señor Jesucristo, como es Dios, Él dio su vida. Ya cuando fueron a quebrarlo, sus piernas, ya Él había entregado su vida. Él tiene poder para entregarla y tiene poder para recuperarla, que fue lo que en su resurrección gloriosa. Entonces, pero más horrible es aún el dolor del sufrimiento físico que Jesús soportó en la cruz, fue también el dolor psicológico, al estar cargando todo el pecado de nosotros, de la humanidad sobre Él. ¿Entiende? Jesús, que es perfectamente santo, santo, santo. Él aborrece el pecado. Y Él entonces estaba recibiendo toda esa inmundicia sobre Él. Entonces, Él también sufrió por eso, porque es algo que Él rechaza, que Él detesta el pecado. Y sin embargo, por amor a nosotros, Él sufrió a recibir todo eso sobre Él. ¿Entiende? Entonces tenemos que interiorizar todo lo que Él estaba pasando por obediencia al Padre, por amor a nosotros. Entonces Él recibió todo ese mal estaba sobre Él. Su naturaleza que es divina, su naturaleza que es santa, que es pura, que es impecable. Entonces Él tenía una profunda repugnancia por todo ese, en su ser, por todo ese pecado que Dios derramó sobre Él por nosotros. Soportó todo el dolor de la ira de Dios, la venganza de Dios en contra del pecado que tenía acumulada por su paciencia desde el comienzo del mundo. Todo esto llevó al sufrimiento, a ser abandonado por su Padre en la cruz. Esas 3 horas que Dios estaba descargando toda la ira sobre Él, y Él estaba tomando toda el cáliz de la ira de Dios. En ese momento hubo una desconexión entre Él y el Padre. Eso también Él sufrió también por eso. Eso fue algo muy doloroso para Él también, estar desconectado de su Padre amado en esas 3 horas que soportó toda esa agonía, todo ese dolor, ¿entiendes? Por nosotros. Y Dios que es tan puro, es tan santo, que Él no puede ver pecado. Dios entonces no podía ver a su Hijo con toda esa ira. Entonces, ¿cómo nosotros acogemos todo este enorme sacrificio de nuestro Señor amado en nuestro ser? Tiene una gran relevancia transformadora, salvadora en nuestras vidas. ¿Entiende? Porque todo este sacrificio no fue en vano. ¿Entiende? Cómo nosotros aceptamos todo este sacrificio? Lo aceptamos por la fe y el arrepentimiento. A poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, todo este sacrificio, nosotros lo aceptamos. ¿Entiende? Entonces, a nosotros nos imputa la justicia de Dios mediante
La fe es el conducto, es el canal, es el medio por el cual nosotros recibimos ese sacrificio, recibimos la justicia de Dios en nuestros corazones y el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Entonces somos automáticamente, Dios nos sella con su Santo Espíritu y nos hace hijos de Dios, nos adopta como sus hijos, nos reconciliamos con Él, tenemos paz con Dios. Entonces pasamos a ser parte de nuestro Señor Jesucristo y ser parte de la gracia de Dios. Él lo hizo por su gracia, no por obras somos salvos, sino por la gracia de Dios, en su amor, en su justicia. Entonces, en eso nosotros vivimos, empezamos a andar, a caminar, a andar una nueva vida en el Espíritu, ¿entiendes? Una nueva vida en santidad, en mortificación del pecado. Entonces, ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio fue por nuestra salvación, ¿entiendes? Entonces, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar diligente en nuestra fe, diligente en nuestro compañerismo y en nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos estar ociosos en nuestro andar cristiano. Tenemos que estar perseverando en la fe. Vienen ataques, vienen contingencias difíciles a nuestras vidas y por lo tanto tenemos que estar plantados en la fe, en perseverar, porque Él va a venir por su pueblo. Él va a venir por todos aquellos que hemos perseverado, por todos aquellos que permanecen en santidad, en purificación y en obediencia a sus mandamientos. A todos aquellos que en su vida han experimentado ese fruto del Espíritu. Acuérdense que Él dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, ir cada vez más sumando los frutos del Espíritu. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestado, Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la forma suprema de lo que es justo y correcto en el universo. Y Él decretó que la expiación tendría lugar de esa manera. Y esto en realidad era lo que iba a satisfacer sus demandas de justicia. Entonces, Dios así lo decretó. Y nuestro Señor, en su naturaleza humana, Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, esto es todo por esta primera parte de este versículo. La próxima semana vamos a ver la segunda parte del versículo, donde ya vemos la gloria de Dios en toda esta naturaleza humana. Entonces, es bueno no dejarse confundir, es bueno estar cimiento en la sana doctrina, es bueno, hay muchas corrientes que vienen a confundir al pueblo de Dios, hay muchas corrientes que vienen, el enemigo sabe que ya le queda poco, que ya los tiempos son finales y cada vez se levantan más herejías, se levantan más falsos maestros, indicando que nuestro Señor, negando una de sus naturalezas, de la divina o la humana. Entonces, hermanos míos, no dejaos de mover de estos cimientos de la fe cristiana, de lo que dice la palabra de Dios, estar ahí e instruirse cada día más para rebatir y que nuestra fe crezca más en nuestro Señor amado Jesucristo. Vamos a orar para ya terminar. Santo Dios del cielo, poderoso Dios amado, gracias bendito Dios por esta santa palabra, bendito amado. Gracias por hablarnos, Señor, por instruirnos, capacitarnos, Señor, que el pueblo esté instruido, Señor, en la sana doctrina. Bendito amado, Señor, que todo aquel, Padre amado, Señor,
que la haya escuchado, Señor, que aún no te tenga en su corazón, Señor, que esta palabra lo confronte, que esta palabra, Padre Santo, Señor, lo haga algo en su vida, una transformación milagrosa, poderoso Dios amado, porque sabemos que el Evangelio tiene poder, bendito Dios, para transformar, Señor. Que todo aquel, Señor, que ande, Santísimo Dios, Señor, alejado de ti, caiga de rodillas, quebrantado, humillado, arrepentido y con esa fe salvadora, Señor, a tus pies, Santísimo Dios, y que venga, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, y que sean una nueva criatura en Cristo Jesús. Alabado sea tu santo nombre, poderoso Dios. Cuida, Señor, a mis hermanos. Cuida a todo aquel, Señor, que esté enfermo. Amado Dios, Señor, levántalo de su cama. Pon tu mano milagrosa, Señor, en sus cuerpos. Amado Dios del cielo, Señor, todo aquel que esté aquejándose, Señor, por una enfermedad. Bendito Dios, Señor. Yo sé, Padre Santo, Señor, que tú lo sanas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sana su vida física como también sana, Señor, su vida espiritual, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana en la segunda parte de este versículo y que bueno, que la gloria de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Que todo sea por la gloria de Dios. Amén.